Por supuesto, en la señal de la primera cadena nacional Grupo Fórmula, y a pesar que se supone que son días de asueto y que no debería de haber tantos brincos, ¿qué personaje el padre Solalinde? Ahora Mónica nos va a hacer favor de explicarnos, pero yo diría en contexto dos circunstancias. Un religioso que hace demasiado protagonismo y que además ahora ha tenido, pues digamos, la puntada de anunciar cosas a nombre del gobierno y de señalar al presidente de la República, que yo puedo entender simpatías, también fobias, pero una persona en su condición, y ahora nos dirás que además está sujeto a ciertas reglas, hablar de esa manera tan elogiosa, me refiero, del presidente de la República, creo que seguramente conlleva alguna otra intención. No estoy tratando de pensar mal, pero dicen que si piensas mal, acertarás. Pero creo que anunciar cosas a nombre del gobierno antes que lo haga el mismo gobierno, aparte de que no está bien, tendría que tener de parte de, pues de la congregación a la que él pertenece, y tú que eres la experta nos lo vas a explicar, pues por lo menos una llamada de atención, ¿no? Bueno, sí ya la recibió, ¿eh? No creas que Cuéntanos, no. cuéntanos. Está todo el chisme. Bueno, resulta que comentó hace 2 días Alejandro Solalinde, el famoso padre Solalinde, que tuvo una reunión con el presidente y que ahí llegaron a la conclusión que había que quitar el Instituto Nacional de Migración y crear una comisión transversal para extranjería, para migrantes y extranjería, que quién sabe qué quiere decir eso en realidad, o sea, es un lenguaje como muy antiguo, o sea, eso de extranjería suena a 1910, ¿qué te puedo decir, no? O sea, al porfiriato, la verdad. Y bueno, resulta que el padre Solalinde anunció que el presidente va a crear esta nueva comisión, esta nueva institución, no sabemos si va a depender de Gobernación o cómo está el asunto, en la que participará la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, o sea, todo el ámbito militar, los representantes de casas de migrantes, las iglesias, académicos y todos los sectores involucrados. Bueno, esto causó revuelo a nivel nacional por varias razones. Primero, el gobierno federal tiene voceros, no necesita un vocero eclesiástico precisamente, sobre todo cuando Alejandro Solalinde se ha manifestado en diversas ocasiones muy proclive a López Obrador y a su gobierno, lo cual no es como el papel de un clérigo. No es objetivo. No solamente no es objetivo, el Código de Derecho Canónico es muy claro en que los sacerdotes, los presbíteros, le hace presbíteros y obispos, no así los diáconos, porque generalmente son transitorios, en realidad son ministros de culto y no pueden asociarse en sindicatos ni participar en partidos políticos. Está prohibido por el canon 285 párrafo, y lo estaba platicando ahorita que estamos fuera del aire, 285 parágrafo 2, está prohibido que participen políticamente en cosas que son legítimas y legales, pero no es propio del Estado clerical. Visto desde adentro, pero ¿Visto? Constitucionalmente también está prohibido. Por supuesto. Sí, claro, ¿Por supuesto. qué? Porque tenemos un artículo 130 que establece cuáles son los derechos y las obligaciones de los ministros de culto. Ahora, la diferencia entre que lo haga Solalinde o, por ejemplo, un Arturo Farela, es que Arturo Farela no tiene controles institucionales como el Código de Derecho Canónico. Ahí sí es totalmente, está bajo la esfera civil nada más y dentro de su congregación, pues no se dice nada. Pero la Iglesia Católica es clarísima en decir que un ministro de culto, un sacerdote, un presbítero, no puede participar a favor de un gobierno y partido y ser tan explícito en eso. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral general requiere de una cierta, no te voy a decir objetividad, pero sí de ver las cosas como más horizontales, más... Y prudencia, porque, insisto, y aquí es donde está el debate, no está hablando de la creación de una organización de la sociedad para contribuir. Literalmente dijo, la desaparición del Instituto de Migración para dar paso a otra institución que aparte... Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios de Extranjería. O sea, él no puede decir esas cosas porque el artículo 130 se lo prohíbe y la propia Iglesia se lo prohíbe. Entonces, el señor
sigue siendo sacerdote, no está incardinado en la ciudad. Incardinación quiere decir adscripción. Adscrito. Uh-huh. Está incardinado en Tehuantepec, en la diócesis de Tehuantepec. No sabemos qué ha dicho el obispo al respecto, porque los obispos sí pueden dar una cierta autorización para involucrarse en temas de bien común, que en este caso sería migración, en defensa de los migrantes. Pero no en carácter oficial. Pero no se sabe que el obispo le haya dado esta autorización. Y dos, la legislación mexicana es muy clara sobre el papel de los ministros del culto con relación al gobierno. Entonces está infringiendo dos potestades. Entonces, ¿de qué se trata con este señor? Sí, pero básicamente, Eduardo, porque independientemente, insisto, del código canónico, que es el que él tiene que respetar primero, está usando una vocería oficial del Estado para dar a conocer la creación de un instituto que además, o una institución que me suena como a un rompecabezas. No, pues es que junta migración y extranjería, no es lo mismo. Ahí hay un conflicto, ¿no? Evidentemente, como dice Mónica, 130 constitucional, que es el que determina específicamente la separación del Estado de la Iglesia, y por eso México, los Estados Unidos mexicanos, es un Estado laico, por ese 130. Ni el Estado se puede meter en los asuntos de la vida interna de las asociaciones religiosas, ¿no? Ni los integrantes de las asociaciones religiosas. Los ministros de culto en específico, porque tú puedes ser integrante, pero no ministro de culto, que es la diferencia, okay, ¿no? De acuerdo, completamente. Pero aquí él sí tiene la perteneces a la asociación religiosa. Entonces, definitivamente, todo lo que ha comentado Mónica, y yo te quiero preguntar, ¿tiene una sanción? O sea, ¿habrá una sanción? Pueden reducirlo al estado laical. O sea, ¿le quitas el sacramento del sacerdocio? Okay. El sacramento no te lo quitan, pero sí la condición de ministro. Bueno, el Papa sí, el Papa sí te lo puede quitar. La rota romana, porque o sea, es una cuestión jurídica dentro de la Iglesia, porque pues hay leyes, pero a ver, si tú estás constantemente transgrediendo como el señor Solalinde, van a decir, a ver, ¿qué quiere ser? ¿Defensor de los derechos humanos, proclive a un gobierno en específico o presbítero? ¿Cuál es tu onda? ¿Ministro de culto o militante? No. Ándale, ministro de culto militante, pero la Iglesia le preguntaría, a ver, tú prometiste en el momento que hiciste tus votos sacerdotales ser fiel a la Iglesia te pide esto, ¿no lo vas a cumplir? Vas para afuera. Eso es lo que tendría que suceder. Simplemente pero hazlo tú tiene de que mutuo propio pasar, y a lo que te gusta. Tienen que pasar ¿no? algunas cosas, que un obispo se inconforme o que los fieles se inconformen ante las autoridades vaticanas. Pero a ver, la pregunta es, ¿por qué el padre Alejandro actúa de esa manera? O sea, yo tengo una hipótesis. La hipótesis hay que verlas, porque a lo mejor tiene una motivación, tiene la autorización, o a lo mejor ya se excedió, digamos, en sus facultades, por decirlo de esa manera. No sabemos que tenga la autorización. Tendría que tener una autorización clara del obispo, e incluso con esa autorización del obispo no tendría por qué dar avisos, anuncios e información a nombre del gobierno. Porque una cosa es que trabaje, él no trabaja en cuestiones parroquiales. Hay sacerdotes que son médicos, hay sacerdotes que se dedican a cuestiones de derechos humanos, incluso hay pintores, o sea, hay una serie, historiadores, literatos, lo que tú quieras. Pero lo que no puedes hacer es hablar a nombre de otra institución que se llama Estado, porque lo prohíbe el Código de Derecho Canónico. Gobierno, Estado es un concepto más complicado. Es un poco abstracto. es como Dios Padre, el Estado. En tu experiencia, no porque además, digamos que ubicas bien al padre y sus probables motivaciones. Sus probables motivaciones son personales. Partiríamos de la base que no hay esa autorización. No hay esa autorización, y lo que yo quisiera suponer por la conducta que ha demostrado y por la respuesta de la Conferencia del Episcopado que lo desaprobó, el padre Mario Ángel Flores, que es el director del Observatorio Ciudadano de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo, no, este señor se está excediendo, o sea, no tiene por qué dar información a nombre del gobierno federal. No es su función. Porque está metiendo con funciones del gobierno. Con funciones del gobierno que no le competen. Tampoco hemos visto una comunicación del gobierno deslindándose o negando. No, pues porque le es funcional a la mera hora al gobierno. Pero a ver, el episcopado mexicano tiene, desde luego, la posibilidad de
hacerle amonestaciones, Sí, decretos de amonestación. Sí, claro. Y Con ya se las han hecho. apercibimiento. Incluso el apercibimiento puede ser excluirlo de la iglesia. Y si se llega a dar la sanción... No de la iglesia, del ministerio sacerdotal. O del ministerio. Porque no es hereje. Ojo, no hay herejía. Por lo tanto, no lo pueden expulsar como fiel. Lo que pasa es que el El Código nivel de la Canónico falta, tiene pues. una serie de situaciones Sí, por las cuales muchas, puedes pero herejía quitarle no es un sacramento sacerdotal. Y Pero, luego tiene pero el que nivel ser de la falta a lo mejor no sancionado. amerita para la sanción extrema, Todavía sí no para una llegan. llamada de atención. Exacto. Es que con las amonestaciones te amonestan una vez, una segunda amonestación y los apercibimientos son... Como en el Pero, fútbol. pero a ver, esas amonestaciones, apercibimientos tienen una consecuencia, es decir, ya quédate quieto, padre, ya no hagas más. Se lo han de haber dicho 15 independientemente, veces. sí, o sea, es que sí. Es la lógica. Sí, Se o lo sea, han ya de no haber- hagas más, aquí te quedas, porque si no, entonces sí procedemos con las siguientes. O va a seguir, pues a mí que me aperciban, a mí que me amonesten, pero igual Esa sigue es mi la activismo. posición que tiene Alejandro Solalinde. Yo creo que es un tema de personalidad. Aquí las tarjetas amarillas se ve que no Sí, han no, funcionado. no ha A funcionado, ver si no le toca un árbitro Igual como el del partido le de toca León. roja. Nos vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí con Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula.